Buenas tardes. Estamos muy contentas con nuestra conferencia Irresistible 2020. Reciban un gran saludo de todas las misioneras de Palabra de Vida. Y bueno, nos da mucho gusto que ustedes nos estén acompañando en todas estas transmisiones. Permítanme presentarme. Mi nombre es Charo Vázquez Gómez. Soy del Estado de México. Nací ahí y bueno, ahí crecí. Estuve dentro de una familia que es estable y unida, una familia donde pues también se pudo conocer de Cristo. Mi mamá, cuando yo tenía la edad de 3 años, conoció de Cristo y de ahí pues nos llevó a la iglesia durante todo el tiempo, fue muy fiel y a la edad de 12 años yo conocí de Cristo y pude recibirle como mi Salvador. Y bueno, inmediatamente empecé también a servir, crecí conociendo las historias bíblicas y pude servir al Señor desde mis 13 años en ministerios infantiles y aún juveniles, y fue una gran bendición. Después también yo pude estar estudiando la universidad y pude tener una carrera, gracias a Dios, gracias también al esfuerzo de mis papás en relaciones económicas internacionales, y pude trabajar 8 años en el campo de mi profesión. Y bueno, estuve estudiando 4 años y trabajando, y 4 años más solo trabajando. También pude tener grandes bendiciones y muchos lugares, muchas oportunidades que Dios permitió. Después, pues Dios colocó en mí el deseo de estudiar su palabra y pude venir al Instituto Bíblico de Palabra de Vida en 2011. Y también, a la vez que estuve estudiando, a partir del 2013, empecé también a colaborar en el ministerio. Y así que llevo 7 años sirviendo en este ministerio, en el área de las iglesias locales y algunas otras áreas administrativas. Y bueno, aparte de que les cuento de mí para que conozcan pues quién es la persona que les va a hablar, también es uno de mis propósitos que ustedes puedan conocer de mi historia, porque a través de estar estudiando los roles de la mujer durante este tiempo, pues también yo pude estar pensando en cómo pues Dios en su voluntad ha permitido que yo tenga esa historia de vida para que yo también pueda entender cómo los roles importan en cada ámbito de nuestras vidas, ¿no? Así que pues vamos a empezar. Sean bienvenidas con los roles sí importan para solteras. Y bueno, el punto más importante del que yo les quiero hablar va a ser lo primero que vamos a tocar. Dios nos creó. Eso es lo más importante y es lo que tenemos que aprender y reconocer el día de hoy. Nosotros somos parte de un plan que es perfecto. Es un plan que ya está predeterminado por un Dios que es omnisciente, que todo lo sabe, un Dios todopoderoso y un Dios amoroso. Y, ¿sabes? El que seamos mujeres no es algo al azar. No es que nuestro género es un accidente. No, nosotras fuimos creadas de una manera intencional y con un propósito. Cuando Dios te creó mujer, cuando Dios creó a Eva y después nos creó a cada una de nosotras, Él nos hizo femeninas. Él no es que estaba dando que cuando tú naciste y te dieron una muñeca o te pusieron aretes o te vistieron de rosa, tú te hiciste femenina. No, Dios te creó femenina. En Génesis 2, del 16 al 23, habla sobre nuestra creación y dice, les voy a relatar un poco, el hombre fue creado primero y fue creado del polvo, y él fue colocado en el huerto de Edén. Y ahí, estando ahí, Dios le presentó todo de lo que él podía comer y de lo que no podía comer. Y también le presentó a los animales y le dio la tarea de que los nombrara. Ese fue su trabajo. Y cuando Adán terminó de ponerle nombre a los animales, se dio cuenta que no había ayuda para él. Entonces, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esta palabra hebrea ayuda viene de la palabra eser. Ayuda viene de la palabra eser, viene de la raíz
Azar, que significa rodear, proteger, defender, ayudar, socorrer. Esta palabra no tiene nada de despectivo en sí. No quiere decir algo más bajo, sino al contrario, refleja lo mejor que alguien puede recibir cuando se halla en necesidad. Idónea significa literalmente semejante, pero opuesta a él. Es como la imagen en el espejo. Nosotros, cuando nos miramos en el espejo y levantamos nuestra mano derecha y vemos el espejo, pareciera que es nuestro lado izquierdo, porque significa eso, es semejante, pero opuesta. Da un sentido de complementariedad. Así que la mujer fue creada así por Dios, como una ayuda idónea. Y es la mejor ayuda que puede recibir el hombre, aparte de Dios. Dios asimismo también se nombró Ezer en su palabra. Cuando nosotros encontramos que Dios es nuestro ayudador, es esta misma palabra, Ezer. Así que desde ahí nosotros podemos notar que Dios nos creó con las mismas características de Él en cuanto a ser ayuda idónea. Pero para poder entender un poco más de nuestro rol, de nuestra función como mujer, vamos a ver algunos puntos donde nosotros vamos a poder entender el diseño original versus la distorsión de la verdad. Y la primero que vamos a ver es, Dios creó primero al varón. Esto no significa que Dios lo hiciera mejor que nosotras. Lo creó primero también a propósito, con un propósito. Y lo hizo así para que tuviera una responsabilidad diferente a la nuestra. Dios lo creó para que él tuviera una responsabilidad diferente al de la mujer. Fue el primero de la creación. Y cuando Dios en su palabra se refiere a la primogenitura, Dios les da una responsabilidad especial a los primogénitos. Ellos ocupaban el puesto más alto después del padre, llevaba el peso de la autoridad paterna, era responsable de la supervisión y el bienestar de la familia y servía de representante. Esto lo podemos ver claramente en nuestra cultura. Cuando nosotros algo acontece en nuestras familias y hace falta la presencia del papá o de la mamá, a quien se acude es al hermano mayor, al primogénito. Por ejemplo, en un funeral, cuando muere el papá y no está tampoco la mamá, quien da las palabras, quien representa a la familia es el primogénito. Este es el mismo sentir que se tiene al haberse creado primero al hombre, pero el pecado lo torció todo. El pecado torció el deseo positivo de la mujer de responder con docilidad y respeto hacia el hombre y lo convirtió en un deseo negativo de resistirse y rebelarse. ¿Le suena familiar? El impulso positivo del hombre de usar su fuerza para liderar, para proteger y para proveer para la mujer se transformó en una tendencia negativa de abusar o de negarse a tal responsabilidad. Así que lo primero que tenemos que entender es que Dios creó primero al hombre y lo creó para darle una responsabilidad diferente a la nuestra. Después, también podemos ver que Dios creó a la mujer del costado del hombre. Lo hizo así Dios para que estuviéramos hechas del mismo material, pero a la vez no nos creó ni al mismo tiempo, ni en el mismo lugar, ni del polvo, de manera que también somos diferentes. Y al ser sacadas del costado del hombre, ese es nuestro origen, nosotros podemos también hablar de la función que nosotros tenemos en cuanto al respeto. Cuando hablamos de origen, nosotros podemos hablar a lo mejor del lugar de donde somos. No, yo les dije que soy del Estado de México, es el centro del país. Y cuando hablan de mi estado, o cuando hablan de mi país y dicen, no, es que México es lindo y me encanta la comida y las personas, yo me siento bien porque es el lugar de donde yo pertenezco. O cuando hablan de mi estado y me dicen que es lo mismo que la Ciudad de México, yo les digo, no, no es lo mismo. El Estado de México es otro estado. La Ciudad de México está abajo y el Estado de México rodea a la Ciudad de México y defiendo, ¿verdad?, el lugar de donde soy.
porque lo respeto. Y entonces es el mismo sentido que Dios tuvo cuando nos creó y que colocó, sacó del costado del hombre a la mujer, que nosotras como mujeres tuviéramos un sentido de respeto hacia el hombre. Pero en la actualidad ese respeto no es real. En la actualidad tenemos en alta estima a las mujeres enérgicas, agresivas, duras, calculadoras, controladoras, independientes, seguras de sí misma y con un autoestima alto, ¿verdad? Autosuficientes. ¿Sabes? Cuando yo estuve mencionando todas estas características, tal vez tú habrás pensado en las mujeres feministas o habrás pensado en personas que no conocen de Cristo, pero sabes, dentro de la iglesia y dentro de las relaciones interpersonales, nosotros actuamos así, queriendo controlar, queriendo ser autosuficientes, independientes, queremos sobresalir y ser relevantes, ¿verdad? Y entonces queremos no necesitar de nadie. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a eso, a rebelarnos, a resistirnos a lo que es el diseño original de Dios. Los rasgos de la bondad, la amabilidad y la fidelidad que Dios pide de sus hijos, pues se han devaluado y hasta son objeto de burla. Nadie quiere ser la santurrona, nadie quiere ser la espiritual, ¿verdad? Son objeto de burla o son objeto de devaluación. Eh, nosotros podemos entender con esto que hay una lucha por el control de nuestro corazón y nosotros somos las que decidimos si dárselo a Dios o dárselo a todo este sistema y a nuestra propia naturaleza. Así que Dios creó a la mujer del costado del hombre para que lo respetáramos. Y también Dios creó a la mujer como ayudadora, como es ser, vimos anteriormente. Y esto quiere decir que no es que estamos en un estatus inferior, sino que un ser proporciona una ayuda que enriquece, que hace que el receptor de esa ayuda pueda ser aún más productivo. Así que esa es nuestra función. Dios nos creó después del hombre y nos creó de su costado para que él tuviera una responsabilidad y nosotros otra, para que nosotros le respetáramos y él nos ame, ¿verdad? Para que nosotras como mujeres fuéramos ayudadoras. Pero, ¿sabes? El mundo piensa que una actitud insolente y desafiante es el resumen de la feminidad empoderada. Y ¿cuánto de esto nosotros hemos imitado en nuestra vida como creyentes y también en nuestra vida como creyentes dentro del seno familiar, no solamente en el ministerio o en la iglesia, sino también entre nosotros, en nuestras relaciones interpersonales? Nos hemos amoldado tanto al mundo que no tratamos ni con un buen corazón, ni con pureza, ni con ternura, ni con sumisión a las demás personas. Así que nos hemos perdido de el gozo de estas diferencias. Queremos tal vez dominar al hombre, queremos nosotras sobresalir y hacer ver que podemos ser más que solo ayudar, como si ayudar fuera mínimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poco más de cómo en la práctica el rol de ser ayudadora es extenso, pero las mujeres feministas están cegadas y eso es muy triste porque así como ellas están luchando por algo ciegamente, nosotras al imitarlos pareciera que también estamos luchando ciegamente y pierden el gozo de las diferencias que nos caracterizan del hombre. En el libro de Revolución Sexual de Miguel Núñez, que habla mucho sobre la defensa en cuanto a los roles y en cuanto al diseño original, lo habla bíblicamente y lo habla médicamente. Él expone el siguiente texto, dice: el que el hombre ejerza dominio sobre la mujer, aunque de una forma distorsionada, es diseño divino. Si no existieran diferencias reales entre los sexos, podríamos encontrar en la historia un 50 o más o menos de las culturas donde el dominio lo ejerza o el hombre o la mujer. Así que demostramos que más que un adiestramiento cultural, tenemos un diseño otorgado por Dios que no es aprendido. Por eso les decía al principio, no es que porque tú eres femenina porque te colocaron un vestido o porque te dieron una muñeca.
Dios te diseñó femenina. Las escrituras dicen que la suavidad de la mujer, la capacidad de recibir, de responder y de relacionarse son su mayor fuerza. Tiene que ver la feminidad con la conducta de la mujer y no con su ocupación, ni sus aficiones, ni sus talentos. Implica quiénes somos y no lo que hacemos. Así que Dios nos creó con intención, pero también Dios nos creó con un propósito. El propósito de ser ayuda no es exaltar al hombre, porque no se trata de él. La ayuda de la mujer, es decir, nuestra ayuda, contribuye a que ambos, hombre y mujer, logremos el propósito que es más alto, más bueno y más noble, y que también es eterno, que nosotros glorifiquemos a Dios. En Isaías 43, 6 y 7, Dios dice, ¿verdad? Que los llamaré del norte y del sur, y dice, a los que yo creé, para gloria mía los creé. Entonces Dios nos creó para que nosotros le demos gloria. Sí nos creó para proveernos de compañía mutua y también para que dos seres distintos pudieran ayudarse y complementarse. Pero la idea principal es que juntos podamos reflejar su gloria. Nosotros en el hombre y en la mujer, aún con todo y la caída, podemos ver características de cómo Dios nos creó. Por ejemplo, al hombre le dio liderazgo, le dio fortaleza física, él le hizo proveedor, protector. Él es más racional y menos emocional, confronta la maldad y es independiente. Y nosotras como mujeres nos caracterizamos por el amor, la ternura, nutrir los nexos y las conexiones familiares. Tenemos el deseo de la paz armoniosa, somos ayuda idónea y ejercemos compasión. En este mismo libro que les mencioné anteriormente, en la parte donde habla del área médica como prueba del diseño original, habla mucho sobre la función de los hemisferios y dice que nosotros como mujeres utilizamos más nuestro hemisferio derecho y los hombres usan el hemisferio izquierdo con mayor amplitud, ¿verdad? Ambos usamos ambos hemisferios, pero nosotras reaccionamos en base a las funciones que ejerce nuestro hemisferio derecho. Y sabes, en el hemisferio derecho es donde se almacenan todos esos elementos que tienen que ver con las emociones y los sentimientos. Y en el hemisferio izquierdo se almacena todo aquello que hace que nosotros tomemos decisiones más objetivas, más frías, más concretas. Por eso es que el hombre puede ser más racional y más objetivo en una situación emergente o en una situación donde se puedan involucrar las emociones que nosotras como mujeres, porque nosotras reaccionamos en base a la función de nuestro hemisferio derecho. Así que, pues esto también son más pruebas de que Dios nos hizo diferente. Lean ese libro, es muy interesante. Dios nos dio distintos atributos y fortalezas para que en medio de un mundo caído, que también estaba dentro de su plan, de su voluntad permisiva, nosotros pudiéramos reflejar su gloria y que a través nuestro la humanidad le pueda conocer. Pero entonces, ¿cómo lo podemos ver en la práctica? ¿Cómo es que los lentes de Dios o la visión de Dios la podemos nosotros poner en la práctica? Bueno, los roles ya están definidos. Nosotros somos mujeres, pero también hay más roles que ya están definidos para nosotros. Nacimos dentro de una familia. Yo les platiqué de un poquito de la mía. Nacimos también en un lugar establecido y nacimos también rodeados de una sociedad, de una cultura donde Dios quiso que nosotros naciéramos. Así que tú ya tienes un rol definido. Eres tía, eres hermana, eres hija, eres prima, eres sobrina. También ya se te ha colocado a través de tus decisiones y de toda la historia que Dios ha podido construir en tu vida, un rol, por ejemplo, de ama de casa o de profesionista, de estudiante. Así que esas cosas ya están definidas. La pregunta es, ¿cómo mi rol como mujer, cómo mi rol de ser ayudadora
está cumpliendo su propósito dentro de todos estos roles. Bueno, una manera en la que yo te animo a que tú puedas cumplir tu rol como ayudadora, por ejemplo, dentro de la iglesia, es que ayudes a aligerar la carga enseñando la palabra de Dios, dando discipulados, consejerías, predicando el evangelio y también alcanzando necesidades, necesidades de oración, de visita, de ayuda financiera, de consolación, de hospitalidad. Y todas estas cosas también puedes hacerlo dentro de tu hogar. Aligera la carga. Enseña a la mejor a tu hermana menor o alguna sobrina o ayuda, ¿verdad? De alguna manera, aprende tú cosas del hogar. Alcanza necesidades. Provee para tu familia. Y bueno, nosotros tenemos como solteras la oportunidad de vivir como ejemplos vivos de que la gracia de Dios es suficiente. Pero también tenemos la oportunidad de cultivar lo que queremos ser ahora y lo que queremos ser después. Proverbios 31 no es para mujeres casadas. Nosotras necesitamos ser mujeres inteligentes en los negocios, en las finanzas. Debemos aprender a manejar una casa, a ofrecer hospitalidad, a ser amables y sobre todo necesitamos cultivar el temor al Señor. Después de todo, la palabra de Dios dice que por eso es por lo que seremos alabadas. Así que los roles de la mujer son dados porque somos mujeres, no por nuestro estatus o por nuestro estado civil, ni por nuestra condición o el lugar en donde nos desarrollamos. Los roles sí importan para las solteras y si los ejercemos, vamos a glorificar el nombre de Dios. También Dios estableció algo que fue el matrimonio y lo hizo desde el principio. Pero, ¿sabes? La voluntad de Dios no es para todas que estemos casadas. La voluntad de Dios es nuestra santificación, por ejemplo. La voluntad de Dios es que estemos contentas, que seamos agradecidas. Esa es la voluntad general de Dios, que todas las personas procedan al arrepentimiento. La voluntad específica de Dios tal vez no es simple de conocer ni es muy fácil de entenderla, pero sabes, si tú no has podido comprender esta voluntad general de una manera tal que la puedas obedecer, ¿cómo quieres que Dios te enseñe su voluntad específica si lo que tú conoces no has aprendido a obedecerlo? Entiendo que pues todas hemos sido llamadas, ¿verdad? Hemos sido diseñadas para desear la felicidad, para desear el amor y el valor y tener un sentido de pertenencia. Nosotros fuimos creadas y, y nuestra vida nos fue entregada para que fuera compartida, para relacionarnos. Y Pablo, el apóstol Pablo, quien fue uno de los mayores predicadores, uno de los mejores misioneros, ¿verdad? Que se ha conocido porque alcanzó muchos lugares y a muchas personas, él se cree, porque la Biblia no aclara mucho sobre esto, pero se cree que él fue soltero y él estuvo contento. Y él lo dice, ¿verdad? En su carta ahí en Filipenses y también cuando escribe a Timoteo le dice, he acabado la batalla, he guardado la fe, ¿verdad? Y él dice, ya terminé mi trabajo, terminé mi tarea y la terminó contento, la terminó satisfecho, ¿verdad? Porque él dedicó su vida y él fue una persona que fue un ejemplo vivo de que Dios era suficiente en su vida. Pero el hecho de que no nos casemos y de que Dios no sea no tenga como su voluntad, el hecho de que nos casemos, no quiere decir que eso nos identifica. De hecho, les decía, ¿verdad? Que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y si Él decide que nuestra soltería sea el medio por el cual Él nos santifique, pues gloria a Dios, que nosotros podamos amar nuestra soltería. Pero la soltería no es lo que te identifica. Ser mujer sí te identifica. Dios te diseñó increíblemente. La soltería es una condición de la voluntad de Dios y puede ser solo por un poco de tiempo. Así que lo que te identifica realmente es que tú, si has creído en Cristo como tu Salvador, eres hija de Dios. Y eso sí es tu identidad. Así que no trates de proyectarte y de posicionarte
para ganar la atención y la seguridad que tanto anhelas donde no lo vas a conseguir. Dios es tu Padre y Dios es suficiente. ¿Qué es lo que me define? La identidad en Cristo. Cristo, su suficiencia. El amor de Dios es lo que nos define. Y el amor de Dios, que es lo que nos define, es más superior, es muy superior al amor humano. El amor de Dios te ha salvado. El amor de Dios dice que la palabra de Dios, que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. El amor de Dios también te libra del egoísmo y te ayuda a poner los intereses, las necesidades y los corazones de los demás por encima del tuyo. Te ayuda a no satisfacerte a expensas de otro, y eso es libertad. Que tú puedas satisfacerte solo en Dios y no a expensas de otro es libertad, porque lo que otra persona te pueda satisfacer es mera expectativa. Nunca van a lograr satisfacerte porque ellos no pueden llenar ese lugar que tú tanto anhelas. Nosotros nos convertimos en miserables o personas deprimidas, no porque estamos solteras, sino porque muchas veces pensamos que el matrimonio es lo que finalmente nos hará felices. O aún hoy en día pensamos que un trabajo en una mega empresa y tener un buen puesto nos hará felices, ¿verdad? Y cuando lo logremos, entonces estaremos plenas y satisfechas. Y déjame recordarte que en Dios es donde hay plenitud de gozo. Dios te ama, créelo. Y aún y con que tú eres infiel, con que yo soy infiel, Dios nos sigue amando. Él nos creó con un fin y Él no va a parar hasta cumplirlo. Él nos creó para que nos pareciéramos a Él. En Génesis 1, del 26 al 27, lo repite 3 veces y dice que cuando Dios hablaba con la Trinidad, que nos estaba, nos haría a imagen y semejanza suya. Y aún en el Nuevo Testamento, en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que si estás en Cristo, nunca más debes definirte por lo que no eres y lo que no tienes. Tenemos demasiado en Cristo como para desalentarnos por lo que no tenemos. El matrimonio no habilita los planes y los propósitos de Dios para nosotras. El propósito principal es que nosotros sirvamos a Cristo a través de servir y amar a otros, por quienes Cristo también pagó y pagó precio de sangre como por ti y por mí. Así que, pues vamos a ver la manera de practicar a través de una nueva perspectiva. Nosotros fuimos creados para mostrarle a los demás un poco de lo que Dios es. Ya les hablé de que Dios nos dio características de Él a nosotras, ¿verdad? Y al hombre también. Nosotros fuimos creados para que las personas puedan conocer a Dios. No hacemos que Él sea más glorioso ni le añadimos nada, sino que dirigimos la atención de los demás hacia Él y le dan gloria. Así que dejemos de amoldarnos al mundo y de delegar la misión de proclamar el Evangelio a los que se dedican al ministerio. Cada una de nosotros tenemos esa oportunidad. Y de hecho, ten cuidado con tu soltería, sobre todo si la estás viviendo en queja y en rechazo, porque Satanás ama engañarte y él te va a desanimar y él va a querer que no asistas a la iglesia y que no sirvas a Dios y que tú no proclames el Evangelio y mucho menos que tengas una vida de devoción, una vida de intimidad con Dios. Si aspiras a la grandeza, tienes que entregarte a esas necesidades pequeñas y cotidianas que muchas veces son pasadas por alto. Debemos de entender que la vista en lo terrenal es una visión demasiado corta. Marshall Segal en su libro Soltero por ahora escribió esta siguiente frase: bebe y come, trabaja y diviértete, conoce a alguien y cásate con él de forma tal que contribuyas a ganar al mundo para Jesús. No se trata de que construyas un gran ministerio o de ganar a millones de personas para Cristo, como si eso fuera una competencia.
Se trata de ser fiel a tu Dios, de ser fiel a tu Rey, quien te salvó. Tienes el potencial como soltera de tener una relación íntima, una devoción única con Cristo, porque tienes al Espíritu Santo dentro de ti y un calendario que tú diriges. Dios te puso en este planeta y en tu sector para que tú y todas las personas que están a tu alrededor puedan conocerlo y buscarlo a Él. Cuando yo llegué a Palabra de Vida en 2008, llegué a un campamento y yo vi a las chicas consejeras que compartían de la palabra de Dios y la tenían muy presente en su mente. Y yo las veía caminar por los pasillos y estaban cantando y siempre estaban hablando de Dios y había gozo en su corazón. Y yo dije, yo quiero eso para mi vida. Yo también vine como consejera, pero yo no tenía lo mismo que ellas. Y yo dije, yo quiero también eso para mi vida. Y yo quiero que mi iglesia pueda ser igual y que puedan conocer. Así que yo decidí en este momento que todo eso pasó por mi mente, venir al Instituto Bíblico para aprender más de la Biblia y poder ir a servir a Dios. Y eso suena muy noble, ¿verdad? Pero, ¿sabes? En 2011, que es cuando Dios realmente me permite venir a estudiar el Instituto Bíblico, 3 años después, lo primero que Dios me enseñó es que sí, eso era un gesto muy noble, el poder aprender de la Biblia e ir a servirle con excelencia. Pero Él no quería eso de mí. Él quería que yo le conociera y que yo también me conociera y que viera todas las cosas que estaban en mi corazón, que yo viera mi condición y que yo viera los ídolos y todo el pecado que estaba ahí arraigado y lo quitara a través de renovar mi mente, ¿verdad? De renovar mi entendimiento y llenarme de la palabra de Dios. En Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros y que nos exhortemos y nos enseñemos y cantemos salmos e himnos y cánticos espirituales. Y eso es lo que yo veía en las chicas en 2008 y eso es lo que yo deseaba, pero hasta que entendí que la palabra de Cristo tenía que morar en abundancia en mí, entonces me di cuenta que todo eso iba a suceder y empezó a suceder. Así que Dios me dio la oportunidad de empezar a servir en diferentes iglesias y hace poco más de 3 años de ir y servir en mi propia iglesia. Y no solo ahí, sino en mi comunidad, en mi familia, en mi comunidad y en mi estado. Dios tiene grandes planes para ti, como los ha tenido para conmigo. Yo no esperaba eso, ni era lo que me imaginé en ese 2008. Pero Dios es un Dios de planes grandes, ¿verdad? Así que, eh, pues, te sorprenderías de cómo Dios haría posible que tú puedas ser influencia en el sector donde tú te desarrollas. También entiendo que la soltería pues lleva su propio sufrimiento, pero sabes, cuando nosotros dentro de la soltería podemos enfrentarnos a diversos sufrimientos, lo que podemos entender es que estamos en guerra. Al principio les hablé, ¿no? Del control de nuestro corazón. El hecho de todas las filosofías del mundo habla de querer tener el control de nuestro corazón. Y la palabra de Dios nos habla de que del corazón habla la boca, que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón, porque de él mana la vida. También la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Así que eh, nosotros cuando estamos en sufrimientos lo que podemos entender es que estamos en guerra y que estamos siendo sacudidos por Dios de una forma amorosa, pero al fin y al cabo estamos siendo sacudidos. ¿Y sabes cuál es el propósito? Que nosotros dejemos nuestra complacencia y nuestra comodidad y despertemos a las realidades de la vida. También el propósito de Dios es que crezcamos. Y esto es como estar en un camino de subidas y bajadas. Cuando tú conociste a Cristo, tal vez fuiste discipulada o fuiste a una iglesia donde empezaste a aprender, a memorizar versículos, a conocer historias bíblicas y entonces empezaste a ver cómo crecías. Y llegaste a un punto donde te sentías en la cima y tú decías, estoy plena en Cristo porque estabas en la cima. Pero de repente vino una circunstancia que te hizo caer, ¿verdad? Tal vez una enfermedad, un problema,
no sé, una prueba y tú lo único que sentiste fue sufrimiento, pero cuando estuviste cayendo y estuviste en ese tiempo doloroso, hubo un momento en el que te diste cuenta que era un tiempo de descanso o de desierto, un lugar de restauración donde Dios te quería enseñar más acerca de Él. Y entonces cuando tú lo comprendiste, te levantaste y volviste a subir. Y empezaste a escalar, ¿verdad? Y a crecer y a tomar las cosas con mayor madurez. Y volviste a llegar a otra cima. Y entonces dijiste, estoy plena en Cristo, porque ahora estoy aquí. Pero viste un obstáculo, tal vez una valla que tenías que saltar. Y puede ser que te haya costado trabajo y por eso sufriste. Pero cuando la saltaste, tal vez nuevamente te deslizaste y viste que volviste a caer. Pero, ¿sabes? Esa caída ni siquiera es igual, porque algo aprendiste en la caída anterior. Y esa caída ni siquiera significa una derrota. Significa también que Dios está trabajando en tu vida y que te está enseñando cosas de las cuales tú tienes que cambiar. Y justo es eso, ¿verdad? Cuando estás nuevamente en el descanso, en el desierto y asientas y te das cuenta que ya no reaccionas igual. Eso es parte de la vida cristiana, aún el sufrimiento o dentro de estas curvas que yo les estaba hablando, podemos ver que hay sufrimiento, ¿verdad? Pero Jesús mismo nos dijo que aquí en este mundo habría aflicción. Él no nos prometió paz. Así que tenemos que dejar de creer en la mentira de que todo lo que tenemos aquí es todo lo que hay y debemos cambiar esa vista terrenal en una vista eterna, en una perspectiva que va más allá. Pensar que todo lo que tenemos aquí en la tierra es algo que podemos usar e invertir para la eternidad. Así que Dios dice, ¿verdad? Como les repetí hace rato, que Él promete estar con nosotros. Jesús dijo que Él prometía estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que Él empezó una obra en nosotros y la perfeccionaría hasta el día en que Él estuviera con nosotros o viniera por nosotros. Y hay más de 3,000 promesas en la palabra de Dios que tú puedes estudiar y encontrar y apropiarte. Y, y entender que el dolor de las decepciones que nosotros sentimos durante nuestra soltería no son otra cosa más que el fruto de los árboles que nosotros llenamos de nuestras expectativas. La Biblia deja claro que nuestra vida nunca se define por nuestro desempeño o por nuestras circunstancias, y mucho menos por nuestro estado civil. Lo que realmente hace que valga la pena vivir la vida es la presencia de Dios, su protección y el placer de saber que Él es nuestro Dios todopoderoso que todo lo satisface. José, la vida de José es un ejemplo de ello. Siempre deseamos cosas mejores o diferentes, ¿verdad? Pero si tú amas a Jesús y le sigues, Dios siempre escribirá una mejor historia para ti. Algo que sí te puedo decir es que si tú deseas casarte, si tú deseas casarte, pues debes examinarte a ti misma y preguntarte, ¿cómo estoy expresando esta petición a mi Señor? ¿Me he dado por vencida? ¿Estoy resignándome? ¿Le estoy diciendo, Dios, ya te oré suficiente y no lo voy a hacer más? ¿O estás perseverando en oración? Sabes, si tú de verdad deseas casarte, yo te animo a que puedas decir una oración que contenga algo como esto. Ayúdame a desarrollarme en la persona ideal, la persona a quien tú puedes confiar, a tu querido hijo como compañero de matrimonio de por vida. Nosotras pedimos muchas cosas, pero ¿cuánto estás siendo formada tú? Y si tu afán o tu sufrimiento viene porque deseas un buen trabajo o aún estás afanada ya trabajando, depende de ti si tu trabajo lo usas para la gloria de Dios o eso será tu mayor distractor. Si hacemos cuentas, en 40 años laborales,
tú trabajando 50 horas por 50 semanas en el año, en total estarías trabajando 100,000 horas. ¡Wow! Son muchísimas. Cada trabajo tiene el potencial de honrar a Dios. Tú decides cómo vas a usar tu trabajo. No caigas en la tentación de confiar en ti misma, ni tampoco bases tu felicidad en el trabajo o en el puesto que tú puedas tener. Tu felicidad y tu adoración deben estar enraizadas y ancladas únicamente en Dios y en su propósito, que es que nosotros le demos la gloria a Él. Dios te ha puesto en el lugar donde estás como un agente de gozo, así que puedes aspirar a las siguientes cosas. Aspira a mostrar a Dios como alguien grandioso. Aspira a contribuir a la obra de Dios. Aspira a encontrar tu gozo en Dios y no en el dinero. Aspira a desconcertar al mundo. Aspira a proveer para ti y para tu familia. Aspira a sobreabundar para otros. Aspira a edificar y proteger a la iglesia. Aspira a trabajar por aquello que perdura. Desarrolla tu rol. Ahí podemos ver un gráfico donde dice que nuestro rol es una función dada por Dios, un diseño, es lo que somos. Somos mujeres, hemos sido creadas para ser ayudadoras y somos hijas de Dios. Esto es lo que define mi comportamiento. Las asignaciones, las tareas, las metas, los logros, las acciones, es lo que yo hago. Ser esposa, madre, hija, profesionista, estudiante, ama de casa, emprendedora, empleada o empresaria, debe reflejar mi rol. Debe reflejar que yo soy una ayudadora y que vivo para la gloria de Dios, no al contrario. Así que conoce a Cristo como tu Salvador. Si tú no has conocido a Cristo como tu Salvador, te animo a que hoy lo puedas invitar a vivir en tu corazón. Él dice en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si toda esta cuestión de los roles para ti es totalmente desconocido o estás en desacuerdo y tú no crees que haya sido diseñada de ese modo, tal vez ni siquiera tienes a Cristo. Porque cuando tú tienes a Cristo, lo que más amas y lo que más deseas es hacer su voluntad y vivir bajo sus preceptos. Y Él te hizo mujer. Así que si tú no tienes a Cristo como tu Salvador, tú le puedes recibir a Él como Salvador hoy. Él dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no vino a condenar al mundo, sino que vino a que el mundo sea salvo por Él. Así que si tú eres hija de Dios y ya conoces a Cristo como tu Salvador, regresa al diseño original y ámalo. Es el diseño de Dios. Dedícate a conocer a tu Salvador. Busca una iglesia, congrégate, sirve en ella y sé intencional en conocer a la gente de la iglesia. Busca amistades ahí y busca el consejo. Desafíate a bendecir a las personas que te rodean en tu iglesia y fuera de tu iglesia. Busca el más mínimo detalle para ayudarlas. Tú podrías ayudarlas de todas las maneras que puedas, todo el tiempo que puedas, a todas las personas que puedas. Pasa tiempo con matrimonios piadosos. Haz preguntas, aprende de ellos, ayúdalos en casa o con sus hijos. Únete a un grupo o comienza uno. No experimentarás la amistad cristiana si tú no te esfuerzas. El que quiera amigo ha de mostrarse amigo. Y sé intencional en conocer a las personas que te rodean. Podrías aprender mucho de ellas. Así que como mujeres solteras, los roles sí importan también para nosotras y debemos empezar a amar y a ejercer cada una de las cosas que nosotros podemos hacer basadas en que somos ayudadoras, en que somos ser. Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Si tú quieres algo de material de lo que hemos estado exponiendo durante los seminarios o durante las conferencias o quisieras platicar con alguna de las misioneras, puedes contactarnos a través de la
de la página de Palabra de Vida o a través de la página de Facebook de mujeres que se llama Tiempo de Edificar entre Amigas. Vamos a orar. Dios, gracias porque tú nos has hecho mujeres, gracias porque nos has dado una función, Señor, que es única, nos has dado una responsabilidad de mostrarnos ante ti como mujeres eh, que aman tu diseño, Señor, y que quieren proclamar en el mundo que tú has tenido este diseño y esta forma de crearnos para que nosotros te glorifiquemos y que nosotros podemos ayudar a otras mujeres y también ayudar a los varones a desarrollarse en sus vidas, Señor, para que cada uno de nosotros como tus hijos podamos glorificar tu nombre. Gracias porque hay muchas maneras en que nosotros podemos ser de ayuda. Gracias porque no es algo que debemos esperar a hacer hasta que nos casemos o hasta que logremos algún éxito laboral, sino que desde ya tú nos permites como mujeres poder desarrollarnos en este rol. Gracias porque también nos has dotado de todo nuestras características físicas y espirituales para que nosotros podamos ser esa ayuda idónea para lo que nos creaste, Señor. Gracias te damos porque eres bueno, Señor, y porque nos has salvado y nos has amado. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en esta labor de ser ayuda y que cada una de nosotras primeramente acudamos a ti y tengamos una relación íntima contigo para que esa ayuda pueda ser basada también en tu palabra, Señor, y que nuestras actitudes puedan ser de amabilidad, de afabilidad, de bondad y de mansedumbre, porque tú moras, habitas en nosotros y controlas nuestra vida. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.